Bueno, vamos a trabajar la relación y la diferencia entre el peso y la masa, porque comúnmente pensamos que es lo mismo, pero en realidad no lo es. Acá yo armé un archivo que es como un resumen. Bueno, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y en el sistema internacional de unidades la medimos en kilogramos. La masa se mide con una balanza. Entonces, si yo agarro un paquete de fideos y digo cuánto pesa y me dicen 500 gramos o medio kilo, está mal, ese no es el peso, esa es la masa. La información que me da la balanza es la masa. Cuando nosotros decimos me voy a pesar, en realidad no estoy midiendo mi peso, sino la masa. Bueno, acá hablamos de las diferencias porque el peso es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre cualquier objeto. O sea, cualquier objeto es atraído hacia la Tierra. El peso es una magnitud vectorial, tiene una dirección y un sentido y que está orientado hacia adentro, hacia el centro de la Tierra, perdón. Acá me dan la fórmula para calcular el peso y se hace peso es igual a la masa por la gravedad. O sea, si yo quiero saber cuánto pesa ese paquete de fideos que tenía una masa de medio kilo, la tendría que multiplicar por la gravedad. Pero ¿qué pasa? La gravedad depende del lugar donde esté. Si estoy en la Tierra, por ejemplo, es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y si estoy en la Luna es 1,62 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el peso va a variar según el lugar donde esté el objeto. En cambio, la masa no. Bueno, acá abajo vamos a ver que se trabaja eso, que la masa se mide en kilogramos y el peso se mide en una unidad de fuerza, porque es una fuerza. Y esa unidad se llama Newton. Ahora vamos a ver cómo se constituye. La masa es independiente del lugar donde la midamos, sin embargo el peso no, como ya lo dije antes. Y bueno, si querés conocer la masa puedes utilizar una balanza, y si querés conocer el peso se utilizan otros instrumentos. Uno de ellos es el dinamómetro, que bueno, en algún momento lo veremos en el laboratorio de la escuela. Acá tenemos un gráfico que muestra, por ejemplo, que en la Luna una persona de 120 kilos pesa 200 newton. En cambio, si está en la Tierra, una persona de masa 120 kilos, la masa es invariable, pesa 1200 newton. ¿Por qué esa diferencia? Porque las gravedades son distintas. Entonces, si yo tengo que hacer para calcular el peso, peso es igual a masa por gravedad, como en la Tierra la gravedad es mucho más alta, el peso va a ser mayor. Acá veamos cómo se constituye la unidad Newton. Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ahora yo voy a resolver un ejercicio y vamos a ver cómo se forma esa unidad. Y acá tenemos nuevamente la fórmula de peso, cómo calculo el peso. Peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, si a mí me pidieran la masa, yo lo que tengo que hacer es despejar la masa, dejar solo la masa de un lado. O sea, la gravedad que está multiplicando, por ejemplo, la pasaría dividiendo. O si me piden calcular la masa, la gravedad en un determinado lugar donde me dan el peso y la masa, yo debería pasar la masa dividiendo para el otro lado. Por ejemplo, que me pidieran sacar el peso en la Tierra de ese paquete de fideos, yo haría 0,5 kilogramos, que lo tengo que expresar a la masa en kilogramos, no en gramos, porque si no voy a tener un problema con las unidades. Entonces, recuerden que un kilogramo son 1000 gramos, ¿no? Entonces, yo pasé esos 500 gramos a kilogramo, lo multiplico por la gravedad, que es masa por gravedad, y me da 4,9. Y esta unidad, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, forma Newton. Lo mismo haría en la Luna, pero pondría el valor de la gravedad de la Luna. Y me da esto también a Newton, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, Newton. Fijémonos que aunque las masas son iguales, los pesos son distintos. Y se da por eso, por la variación en las gravedades. Me pueden pedir, por ejemplo, otro ejercicio en el que diga qué masa tiene un cuerpo que en la Luna pesa 10 newton. Bueno, yo siempre voy a escribir primero la fórmula que relaciona la masa y el peso. Me piden la masa, por lo tanto tengo que dejar la masa sola. La gravedad la voy a pasar dividiendo y me va a quedar la masa porque está multiplicando la gravedad, entonces la voy a pasar dividiendo. En el peso voy a escribir 10 newton, pero en vez de escribir 10 newton, como newton era equivalente a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, voy a escribir esto. Ahora vamos a ver por qué. Sobre la gravedad, que era 1,62 metros sobre segundo cuadrado.
Entonces, yo hice esto, lo escribí así al Newton, para poder simplificar esto con esto y que me quede el resultado en kilogramos. El resultado de 10 dividido esto da 6,17 y la masa me dio en kilogramos.